Muy buenas a todos y bienvenidos una semana más al Peso de la Historia, la sección perteneciente al canal de YouTube de Buzzer Beater y en la que cada semana os traigo un pedacito de historia de la NBA. El draft de expansión de 1989, el de Minnesota y Orlando, ocupa el vídeo de este jueves. Un año después de la llegada de Charlotte y Miami a la liga, la NBA abría 2 plazas más a la competición. Si con Hornets y Heat llegaban 2 equipos a la conferencia este, en esta ocasión y un año después los Timberwolves ocuparían plaza en el oeste y Orlando, lógicamente, en el este. En 2 años el estado de Florida había pasado de no tener representante NBA a tener 2 equipos, uno en Miami y el otro bien cerquita en Orlando. Para el estado de Minnesota era volver a disfrutar de baloncesto profesional tras la marcha de los Minneapolis Lakers a Los Ángeles en el ya lejano 1960. Puestos en situación, vamos ya con este repaso, pero antes recuerda que nos viene fenomenal si te suscribes a este canal de Buzzer Beater también. Si nos das un like, nos dejas un comentario, lo mueves en tus redes sociales, pero sobre todo, si te suscribes también, si te suscribes al podcast en iVoox. Dicho lo cual, nos vamos al draft de expansión del año 1989. El 15 de junio del año 89 se celebraría este draft de expansión. Recordad que esto supone elegir entre los jugadores no protegidos del resto de equipos NBA, pudiendo ser elegido solamente un jugador por cada franquicia nueva. En este draft de expansión no se contó, en buena lógica, ni con Miami ni con Charlotte, a los que solamente les faltaba por entonces perder algún jugador de su roster. Una caprichosa moneda al aire decidió que los Orlando Magic elegirían en primera posición y tendrían, además, una elección más, no sé muy bien, por cierto, a santo de qué. Y vamos a comenzar ya con la elección, con los nombres de estos jugadores protagonistas aquella noche. Sidney Green, un ala pívot que fue pick 5 del draft del 83, fue el primer elegido por Orlando. Tras 6 años en la NBA, en Chicago, Detroit y Nueva York, haciendo el penas, por cierto, especialmente en Chicago, los Magic optaron por Green. Estuvo solamente un año allí, haciendo 10 puntos y 8 rebotes por partido máximo del nuevo equipo de los Magic en esa temporada, números que le valieron para salir a los San Antonio Spurs el verano siguiente. Los Minnesota Timberwolves eligieron con su primer pick segundo en esta expansión al recientemente campeón con los Pistons, Ricky Mahorn. El tema está en que Mahorn se enteró en la rúa del campeonato que su equipo no le había protegido en esta expansión y cogió tal globo que se negó ni tan siquiera a viajar nunca a Minneapolis y tras todo un verano intentando convencerle sin éxito por parte de la franquicia para que jugara con ellos, los Wolves acabaron traspasándolo a Filadelfia a cambio de capital futuro de draft. Con su segunda elección, los Orlando Magic optaron por un reconocido galán como era Reggie Theus. Ya veterano y con la carrera hecha, a sus 32 años, este ex All-Star debía ser el líder, al menos en el vestuario, del equipo. Llegaba desde Atlanta tras un experimento fallido allí y estuvo un año en Orlando a buen nivel y anotando casi 19 puntos por partido. Tyrone Corbin fue elegido por los Timberwolves con su segunda elección, cuarta de este draft y primer jugador que llegaría a ponerse esta camiseta. Corbin fue un alero de esos currantes que jugó los 82 partidos del curso de inicio o de debut con casi 15 puntos y 7 rebotes de media y que estuvo 3 años con ellos. Procedente de los Bullets, Terry Cutlets fue la quinta elección de los Magic y terminaría siendo el jugador más destacado en su año de estreno. Un 3-4 no muy virtuoso, pero que se las arregló para anotar casi 20 puntos por partido y ser el máximo anotador de Orlando en su primer año de vida. Estuvo 4 años en los Magic, último equipo en la NBA para él, por cierto. Los Timberwolves eligieron a Steve Johnson procedente de Portland con su tercera elección, un jugador del que ya os hablé recientemente con problemas de estabilidad y que tras un mal año en Oregón no se repuso a la deshonra, entre comillas, que de no ser protegido por su equipo y apenas jugó 4 partidos como Wolf antes de ser traspasado a Seattle.
Los Magic obtuvieron a su base titular con el pick 7, seguro que os suena a muchos. Sam Vincent, tras su etapa en Chicago, llegaba a Florida para dirigir a los Magic. Buen año el suyo, haciendo 11 puntos y 6 asistencias en el primero de sus 3 allí. También fue, por cierto, su último equipo en la NBA. Con 28 años estaba fuera de la liga sin ninguna razón aparente. Otro que os suena seguro es Bradlow House, elegido con la 8ª posición por Minnesota procedente de Sacramento, pero que os sonará más de su etapa de 2 años en Boston, visita a Madrid incluida para el Open McDonald's. Un 4, espigado, sin demasiada fuerza y algo de clase, estuvo solamente medio año en Minnesota sin pena ni gloria antes de ser traspasado a los Bucks. El espectacular Otis Smith, un saltimbanqui que jugaba de 2 o 3, procedente de los Warriors, fue la elección 9, en este caso de Orlando. No estuvo mal, jugando 65 partidos y anotando más de 13 puntos por encuentro. También estuvo allí 3 años antes de abandonar la liga como Vincent, con apenas 28 años y como Vincent sin ninguna razón aparente. Los Timberwolves volvieron a errar con su elección número 10. Optaron por David Rivers, un base que venía de hacerlo ni tan mal en Los Ángeles Lakers y que fue cortado por los Wolves tras un único partido de pretemporada. En el puesto 11, los Magic eligieron a su segundo base, a la postre más importante que el primero y que firmó una página de la historia de la NBA con la camiseta de los Orlando Magic. Scott Skiles dejaba a los Pacers para ser uno de los primeros jugadores destacadísimos de Orlando. Jugador más mejorado en su segundo año allí, con el dorsal 4 de los Magic, logró el número máximo de asistencias en un partido en toda la historia. Fue el 30 de diciembre de 1990 ante los Nuggets y repartiendo 30 pases de canasta, récord total y absoluto, por cierto, todavía vigente. Mark Davis, elección 12 de los Wolves, tampoco llegó a debutar nunca con ellos. Con el 13, los Magic, bastante más certeros en este draft que los Wolves, se decidieron por Jerry Reynolds, un escolta alero que llegaba de Seattle y que dio un buen rendimiento como suplente en sus 3 años en Florida, con 12 puntos de media, que no está nada mal. En el puesto 14 le tocaba el turno nuevamente a Minnesota y optaron por Scott Roth, un alero que llegaba de San Antonio con apenas impacto en su único año en Minneapolis, último en la NBA para él. En el 15, los Magic pescan en Boston a un pívot blanco llamado Mark Akers, que fue el center titular en la temporada de nacimiento del equipo, jugando 50 de sus 80 partidos saliendo de inicio, pero muy limitadito y con apenas 4,5 puntos y 5,4 rebotes en 21 minutos por partido. Estuvo 2 años y medio en el equipo. El conocido por estos lares Shelton Jones, aquí lo veis con la camiseta del Atlético de Madrid, junto con otro histórico de la ACB como Mark Davis del Zaragoza, decía que Shelton Jones fue la elección 16 de Minnesota tras un año de estreno en la NBA y en el que jugó para 3 equipos diferentes. Fue cortado antes incluso de debutar con los Timberwolves. Un tal Morlon Willey fue la elección 17 por los Wolves, un base de perfil bajísimo que estuvo 2 años y poco en Orlando, pero que se mantuvo en la liga 6 años más sin hacer ruido. Y de la elección 18 a la 23, ninguno de los elegidos llegó a debutar con el equipo que le drafteó en esta expansión. Eric White, Jim Farmer, Maurice Martin, Keith Lee, Gunther Benek y el más conocido Frank Johnson eran sus nombres. Por completar lo que fue el inicio de la andadura de estos dos conjuntos en la NBA, añadir que el entrenador elegido para el debut de los Timberwolves fue Eric Musselman. La primera elección en la historia de la franquicia en el draft fue Pooh Richardson con el número 10. La primera campaña se saldó con un balance de 22-60, con Tony Campbell llegado como agente libre en septiembre como máximo anotador gracias a sus 23,2 puntos de media. La primera victoria de los Lobos se produjo en el cuarto partido, ganando el 10 de noviembre del año 1989 a los Sixers por 125-118 con 38 puntos de Campbell y 36 de Tyrone Corbin. En Orlando fiaron sus primeros años a Matt Goukas como entrenador jefe.
La primera elección del draft, seguro que os acordáis de él, fue Nick Anderson con el número 11. La primera campaña la terminaron con un 18-64 de balance y con Terry Cutlets, como he comentado antes, como máximo anotador. Su primera victoria data del 6 de noviembre en el segundo partido de su historia, ganando a los Knicks por 118-110 gracias a 24 puntos de Reggie Theus. Curiosamente, en el siguiente partido vencieron a los Cavs y se pusieron en positivo por primera y única vez esa temporada 2-1. Y ya por concluir, tras 37 años desde su nacimiento, ambas franquicias siguen buscando su primer título. Orlando lo tuvo a tiro jugando 2 finales, pero Minnesota ni tan siquiera eso. Y hasta aquí el repaso a aquel draft de expansión del año 1989. Muchísimas gracias por haberme acompañado una semana más durante todo el vídeo. La semana que viene vamos a ir con los 10 mejores jugadores de toda la historia sin anillo. Hasta entonces yo te deseo que pases una muy buena semana y te emplazo para el jueves que viene. Un abrazo muy fuerte y hasta pronto. Chao.